Bien, chicos, buenos días. Como ya saben, Ya, hoy profesor. vamos a hacer la recuperación por la clase que se había perdido. En esta pequeña recuperación que vamos a tener de aproximadamente una hora es para resolver las preguntas, ¿no es cierto?, que en tu plataforma ya lo había subido. Son, me parece, unas 30, 40 preguntitas. Son Vamos a 21, resolverlas profesor. todas. ¿Ya? Son Cagua, 21. Cagua, un ratito, por favor, un ratito. Luego de resolver las preguntitas, vamos a ir con una pequeña práctica. Me parece que no les tomé la práctica la clase pasada, ¿no? Eh, Vamos a preguntarle a nuestra amiga, la delegada, que recién está ingresando, ¿no es cierto? A ver, estaba ingresando, ¿qué pasó? Pero bueno. Eh, Pregunta, chicos, entonces, ¿les tomé una práctica la clase pasada de literatura que he hecho? No creo. No, profesor. Rivera, ¿tomamos práctica? No, ¿no? No, profesor. Muy bien. Tampoco hemos resuelto las preguntitas, ¿no? Así que hoy día vamos a resolver las preguntitas. Eh, Profesor, la práctica no fue la de Ollantay, claro, un formulario. claro, la tomamos. A ver, voy a Sí. ver. Ah, eso sí. Eso Profesor, buenos días. Ver a Justin no va a poder entrar porque su internet está lento. Ya, no hay problema, no hay problema. Ya cada quien es responsable de si entra o no entra, ¿no? A veces hay problemas. Y bueno, contra eso el profesor no puede hacer nada, pues no puedo mandarle internet al jovencito. Pero bueno, la clase igual va a estar grabada, ¿ya? Vamos a resolver las preguntas. Voy a ver si tú me dices que hasta yo tengo aquí si he tomado las prácticas o no he tomado la práctica. Vamos a ver. Práctica de literatura. Y aquí está, cuarto. Vamos a darle un clic. Vamos a ver las respuestas. Tú me dices que has tomado, ¿no? Cuarto B. Sí está. Pero dieron pocos alumnos, ¿ah? Mendoza, Flores, Cagua, Sinche, Otmin, Stephanie, Justin. Le digo pongan nombre y apellido y me ponen Kion y Bazán. Y su apellido es arroba y su otro apellido es Gmail. Chicos, donde dice nombre y apellido se pone nombre y apellido, ¿no? No sé, profesor, Luego me confundí. Flores de la Cruz y nadie más. El resto no tomo práctica. Vamos a ver si nos alcanza tiempo, le damos práctica a los demás muchachos. ¿Ya? Pero vamos a resolver las practiquitas, bueno, las preguntas que tenemos en la plataforma. Alguno de repente ya lo ha descargado o ya lo ha resuelto, pero si no lo ha descargado o no lo ha resuelto, igual lo vamos a hacer conmigo. ¿Ya? Trata de usar tus apuntes, de repente, profesor, yo siempre hago capturas cuando usted explica, perfecto. Cualquier modo es válido, lo importante es resolver las preguntitas. Vamos a compartir, dame un segundito, voy a compartir esto, ¿ya? Práctica, preguntas, literatura que he hecho. Aquí está. Me dice si se ve, por favor. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Bien. sí, profesor. Eso no hemos resuelto, ¿no es cierto? No, no. Ya, bien. Sí, sí, por una cuestión de tiempo no pudimos resolver esto, así que vamos a resolver. ¿Ya? La dinámica va a ser la siguiente. ¿Cuántos alumnos tenemos? A ver. Vamos a ver, tenemos... Un momentito, por favor. El internet fue una mala pasada. Ya. Tenemos 13 participantes, ¿no? Relativamente pocos. ¿Ya? Vamos a elegir un alumno. Jaren, ¿puedes dejar tu celular, por favor? Jaren es el único alumno que escucha clases con celular. Medio raro, esa metodología es medio rara, ¿no? No hay que usar el celular en clase. ¿Ya? Yo elijo, por ejemplo, a Carlos Rengifo y luego Carlos Rengifo va a hacer la pregunta número 1 y Carlos Rengifo va a elegir
al siguiente alumno para que resuelva la siguiente pregunta. Por ejemplo, escojo a Rengifo. Rengifo le dice, profesor, la número 2 que resuelva Kawa. Kawa resuelve la pregunta número 2 y Kawa luego se la pasa a Alicia Baza. Profesor, Alicia Baza es la número 3. Y así. ¿Listo? Alumno que está distraído, como nuestro amigo Jare con su celular, le damos el pase a la pregunta número 4, 5, 15 o 20. Y si está perdido el alumnito, quiere decir que no está en clase, ¿no? Que de repente está jugando, porque se puede, tú sabes, jugar, o de repente está conversando con el celular, o está escuchando música, ¿no? O está viendo una película, capaz. ¿Ya? Lo retiramos del salón. ¿Listo? Vamos a empezar. Tú ves lo que he compartido. Vamos con el primer alumnito. Ahora, te voy a dar un tiempo. A ver, creo que me parece 3 minutos, no mucho 3 minutos. 2 minutitos, chicos, para que revises las primeras 6 preguntas. ¿Ya? La primera pregunta debería decir, menciona, ahí dice relaciona, está mal, ¿ya? Dice, o debería ser, menciona, ¿ya? Bien, trata de resolver, por favor, las primeras 6 preguntas. Yo te voy a preguntar, y en base a eso también se te va a poner una nota, ¿ya? Trata de resolver 2 minutitos las primeras 6 preguntas. Ahí la tienes. Revísalas, ¿no? Obviamente tienes que buscar la respuesta, pues, ¿no? Pero ya las leí, no es resolver las preguntas. Número 1 dice, menciona las especies líricas de la literatura quechua. 2, la literatura inca era clasista. ¿Por qué? 3, porque era colectivista la literatura incaica. 4, la 4 la dejas. La 4 no pertenece a ese tema, ¿no? Es un tema un poquito más adelante. 5, ¿qué tipo de literatura transmitían los arabicus y a quiénes? 6, ¿cómo se llama la especie lírica que expresa un dolor profundo por la muerte del ser amado? Listo, se acaba el tiempo. Profesor, ¿cuántos son en la 1? Aproximadamente 4 o 5, ¿no? Se acaba el tiempo. Perdón. Listo, vamos a empezar. Pregunta número 1. Yo voy a elegir, ¿ya? Como diría mi abuelita, primero las damas. A ver, vamos a elegir. Vamos a empezar con la delegada. Pregunta número 1. Menciona las especies líricas de la literatura quechua. Recuerda, la literatura quechua desarrolló 3 géneros: épico, lírico y dramático. En el género épico, por favor, apunta todo lo que puedas porque de esta clase y sobre todo de las preguntas que tienes ahí, voy a sacar para el examen, que es la siguiente semana. La literatura quechua desarrolló 3 géneros: épico, lírico y dramático, ¿no? Épico, lírico y dramático. Profesor, el épico desarrolla los mitos y leyendas. El género dramático desarrolla el teatro, Ollantay, por ejemplo. Pero en el género lírico
¿no? Habían algunos cantos. Rivera, ¿cuáles son esos cantos? El Saharaui, el Laiji, el Almoray y el Huanca. Muy bien, hicimos 4, ¿no? Y cuando, si algún día, ¿no? Por cosas de Dios, llegas a quinto de secundaria, vamos a hacer 7, 8. Pero para cuarto hemos hecho 4. El Saharaui. Profesor, este Saharaui es muy importante porque lo vamos a ver incluso clases más adelante. ¿Va? El Saharaui, escucha bien, el Saharaui es el canto lírico más importante. ¿Y qué cosa es el Saharaui? El Saharaui es el canto de amor doliente. Repito, el Saharaui es el canto de amor doliente. Luego del Saharaui tenemos al Aiji y luego tenemos el Ayataki o el Huanca. Ambos son cantos fúnebres y el Aymorray. El Aymorray es un canto por el trabajo en la tierra, no por la producción que te da la tierra. ¿Ya, chicos? Esos 4, muy bien. Entonces vamos a pedirle a nuestra amiga Rivera. Rivera, elige por favor a uno. Génesis. Génesis. Muy bien, a ver, vamos a ver. Nuestra amiga Génesis, aquí está. Génesis, tienes que hacerte el 2. Con mucha fuerza, por favor. Génesis. La literatura inca era clasista porque... ¿Por qué la literatura inca era clasista, Génesis? Por las obras. Por las obras. Primero, clasista de... No, me he borrado todas las capturas que tenía de su clase. No sé por qué. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y cómo ibas a estudiar? Acá en el cuaderno tengo un poco, pero iba a ver el video para copiar más cosas. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a ayudar. Todo el pueblo, por favor. Ya todo el pueblo del cuarto B. Dice, literatura inca era clasista. ¿Quién me dice por qué? Bueno, primero dime, ¿qué cosa es clasista? ¿Qué cosa es clasista? Diferencia de Las clase. clases que tenía la Muy literatura. bien, clase. ¿no? Muy bien, O sea, Cagua y Rivera. Popular, Lo que sucede es que popular y especial. habían clases sociales. Ojo, lo estamos viendo a nivel de literatura. ¿No, Eduardo? A nivel de literatura lo estamos viendo. Había, profesor, una educación para la clase alta y una educación para la clase baja. ¿Cómo se llaman los que hacían educación o los que impartían educación para la clase alta? Literatura oficial. Amauta. Se llamaban los amautas. Muy bien, ¿no? Las personas, me refiero a las personas. ¿Cómo se llamaban esas personas? Amautas. Muy bien. ¿Y cómo se llaman las personas que hacían literatura o educaban a la clase baja? Arábicos, ¿no? Sí, muy bien. Eran los famosos arabicus. Ahora acá viene el detalle. Los arabicus, escucha bien por favor, los arabicus hacen literatura para la clase popular. Por eso en el cuadrito que yo te puse en el PPT decía literatura popular. Los amautas enseñan o educan para el Inca. O sea, es una literatura oficial. ¿No es cierto? Bien, ya está resuelta la preguntita entonces, ¿no? La pregunta era, ¿la literatura inca era clasista? Sí. ¿Por qué? Porque había, ¿no?, 2 formas de educación o enseñanza. La La educación para la oficial clase y la popular. popular y para la clase alta, para el Inca, para el imperio, ¿no? Que era realizada por los amautas. Listo. Bien, le vamos a contar a nuestro amigo Génesis. Génesis, elija su víctima para la pregunta número 3. Rapidito, por favor, todos tienen que estar ya con un nombre en la cabecita, ¿ya? Alesia Alesia. ¿Alesia qué? Bazán. A ver, ¿dónde está nuestra amiga Alesia Bazán? Ahí está, al fondo, ¿no? Alesia Bazán. Señorita Alesia, pregunta número 3. Explica por qué era colectivista la literatura incaica. Porque generó la existencia de un teatro o ¿Ya? la literatura quechua no emitía discusiones. ¿Qué cosa es la palabra colectivo, Alesia? ¿Qué significa la palabra colectivo?
Mm, Nada, Alicia. ¿Nunca has subido a un colectivo, a un carro colectivo, por ejemplo? ¿O has escuchado la palabra colectivo? he escuchado. Nada. Colectivo quiere decir grupo, mancha, gente, concurrencia, público. ¿Claro? Eso es colectivo. Te preguntan el enunciado número 3. ¿Por qué era colectivista la literatura de Techo? O sea, ¿por qué se hacía literatura, no? ¿Por qué se dice que la literatura era colectivista? O sea, ¿por qué se dice que la literatura se hacía en mancha? Bueno, porque los quechuas practicaban la oralidad. Los quechuas no conocían la escritura. Todo lo hacían cantando. Y ese canto no era solo, el canto era colectivo, ¿ya? O sea, en grupo. ¿Explica por qué era colectivista la literatura incaica? La respuesta es, era colectiva porque los cantos que se realizaban no eran individuales, eran grupales. Y los cantaban mientras trabajaban, mientras estaban en casa o en cualquier circunstancia. Bazán, pregunta número 4, elija alguien, por favor. Loren, Sinche. Sinche. A ver, ¿dónde está? ¿Quién? ¿Dónde está? Alicia. Loren Ravelo, como Samsung. Karen Ravelo. Ya, perfecto. Pregunta número 4. Ravelo dice, bueno, la 4 hemos dicho la vamos a pasar, sería la número 5, ¿no? 5 dice, ¿qué tipo de literatura transmitían los arabicos y a quién? Bueno, ya le hemos explicado hace un momentito, ¿no? Karen, ¿cuál sería la clave? Karen dice que su micro está malogrado. Bueno, escríbalo por ahí, lo vamos a esperar. Vamos a esperarlo. Mientras va escribiendo nuestro amigo Jerem, vamos a preguntarle a un alumno con la número 6. Dice la número 6, ¿cómo se llama la especie lírica que expresa un dolor profundo por la muerte de un ser amado? Justin Vera, pregunta número 6. ¿Cómo se llama la especie lírica que expresa un dolor profundo por la muerte de un ser amado? ¿Cómo se llama ese canto? Rivera nos dio algunos cantos. Creo que de ahí podemos deducir uno. ¿Cuál sería ese canto? ¿Perdón? Dime, Justin. ¿Elegía? La elegía, no. Sí he escuchado que algunos alumnos me han dicho la elegía en otros salones. Y eso es porque lo googlean mal, ¿no? Tú pones ahí canto o poesía lírica por la muerte y claro, te va a salir elegía. Pero estamos en literatura quechua, eso es española, ¿no? Hay un ¿Puedo canto... decir, profesor? ¿Perdón? ¿Puedo decir la respuesta de la 6? Ah, la respuesta. A ver, ¿quién es? Perdón, ¿quién quiere ayudar? Allá, Mía. Mía Flores. Sí. Es Huanca, profesor. Muy bien, es el huanca, ¿no? El huanca es un canto fúnebre. Apunten, amigo Justin, porque va a venir en la pregunta, el examen. El huanca es un canto fúnebre por la muerte de un ser querido. Si, por ejemplo, ahora, ¿no? O en el tiempo de los incas hubiera existido la pandemia, hubieras escuchado huancas por muchos lugares, ¿no? Porque se están muriendo las personas, nuestra familia, nuestros amigos, seres queridos. Bien, a ver, vamos a leer lo que nos escribió nuestro amigo Ravelo. Dice, pregunta número 5, ¿qué tipo de literatura transmitían los arabicos y a quién?
Dice, estaban acompañados por música y danzas que interpretaban otros servidores incas. Literatura popular era el pueblo, pero la pregunta es, eh, ¿qué tipo de literatura transmitían los arábicos? Perfecto, ¿no? Transmitían una literatura popular, un tipo de literatura sencilla, cantos. ¿Y a quién? ¿A quién la transmitía? Al pueblo, pues, profesor, ¿no? Al pueblo, a la gente que trabajaba en el campo, a la gente que estaba en las plazas o en las calles, ¿ya? Pregunta para todos, chicos. ¿Cómo se llama el que hacía o el que transmitía el jarawi, el huanca, el ayi? ¿Cómo se llama aquel que cantaban todos estos cantos, valga la redundancia? Los quechuas. Tiene un nombre. ¿Puede repetir la pregunta? Que no la escuché. ¿Cómo se Entrecortado. llama, cómo se llama la persona o cómo se llamaban las personas que transmitían la literatura de los cantos? O sea, el ayi, el jarawi, el huanca. Los arábicos. Los arábicos, claro que los arábicos. No siempre la pregunta va a ser, ¿quiénes desarrollaban la literatura popular? Ah, los arábicos. Pero si yo te pregunto, ¿quiénes desarrollaban el jarawi y el huanca? Ah, profe, el jarawi y el huanca son, ¿no? Pertenecen al género lírico, y el género lírico está desarrollado por el arábico. ¿Ah? La pregunta no siempre va a ser así, recuerda. Es como si yo te preguntara 2 por 3. Ah, profesor, sí sé 2 por 3, pero si me pregunta 3 por 2, ahí vuelvo. ¿No? Hay que deducir a veces. Pregunta número 6, ya está. Pregunta número 5 también. Ahora vamos a pasar con esto. ¿Ah? Acá solamente son claves, me vas a decir A, B, C o D. Por favor, ten en tu cabecita ya un nombre y trata de que no se repita. Una vez que todos hayamos respondido, recién podemos volver a repetir los nombres. Vamos a empezar. Pregunta número 1. Yo voy a elegir un alumno. Michelle, nuestra amiga Michelle. Michelle, pregunta número 1, la más facilita de todas. Dice, la literatura incaica se caracterizó por ser... Oral y colectiva. Muy bien, oral y colectiva. Recuerda, los quechuas no conocían la escritura. ¿Ya? Repito, los quechuas no conocían la escritura. Su literatura era básicamente oral y colectiva. Colectiva quiere decir en grupo. Y oral quiere decir que era en base a cantos. Michelle, elige a alguien para que sea del 2. Bartra. Ya, nos dice Bartra. A ver, está por aquí nuestra amiga Bartra. ¿Dónde está? Ahí está nuestra amiga Bartra, ¿no? Bartra. Pregunta número 2. Hágase el 2, por favor, con mucha fuerza. Dice, la literatura cortesana, ojo, literatura cortesana también es el nombre de literatura oficial o literatura de clase alta. ¿Ya? Cada vez, acuérdate, de aquí hasta el día en que mueras, la palabra cortesana quiere decir alto, la gente de la aristocracia. La literatura cortesana prehispánica tuvo una finalidad Popular. popular. No, pues si le estoy diciendo que la literatura cortesana era la literatura de la clase alta. No, no podría ser popular, ¿no? No podría ser popular. Ya, sentimental. Sentimental, muy mal, Bartra. No es sentimental tampoco. A ver, alguien que le ayude a Bartra, por favor. Sí, Didáctica. Didáctica. Profesor, creo Didáctica. que es revolucionaria. Es muy bien, es didáctica. Acuérdense, por favor, la palabra didáctica es sinónimo de enseñanza. Repito, la palabra didáctica es sinónimo de enseñanza. Razonamiento verbal. Didáctica es sinónimo de enseñanza. O sea, te están preguntando, ¿cuál era la finalidad, no? ¿Cuál era la finalidad de la literatura cortesana? O sea, de la literatura de clase alta. Enseñar,
El Amauta enseñaba, ¿no? Y el Arabico era un cantante, ¿no? Que enseñaba con sus cantos. El Amauta enseñaba, acuérdate, ¿ya? El Amauta enseñaba. Bien, entonces pregunta número 2 sería la letra C de Coca-Cola. Amiga Bartra, pregunta número 3, elija su víctima. Bartra, se me ve el tiempo, Bartra, Dios mío. ¿A Rengifo? Ya, Rengifo. ¿Estará nuestro amigo Rengifo por aquí? ¿O estará en otra, nuestro amigo Rengifo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? Ahí está Rengifo, ¿no? Profesor, ya estoy viendo mi película, me la jea usted. Rengifo. Pregunta número 3. Dice, los cantos fúnebres en el periodo prehispánico recibían el nombre de... Rengifo, pues, aquí vamos a ayudar a nuestro amigo Rengifo y a todos. Profesor, el canto, yo conozco 2 cantos fúnebres, profesor. Usted me dijo uno, el huanca. El huanca, como lo dijo hace rato Mía, era un canto fúnebre. Pero profesor, yo no veo que dice huanca. Pero hay otro canto fúnebre, apunta y aprende. Se llama ayataki. El ayataki era un canto fúnebre por la muerte de una persona común. Por ejemplo, en tu barrio se muere, no sé, pues un vecino que apenas lo saludabas, ¿no? Que apenas de lejos lo veías. Qué pena, profesor, se murió mi vecinito. Muy bien, le cantaban un ayataki. Pero si se muere una persona muy querida de nuestra familia, le cantábamos un huanca. Huanca y ayataki son 2 cantos fúnebres. Chicos, entonces en la pregunta número 3 es la E de Enanasa. Muy bien, vamos a la pregunta número 4. Bartra eligió ¿a quién? Bartra, ¿a quién elegiste? A Rengifo, profesor. Muy bien, Rengifo, ¿a quién elige? Rengifo, elija uno que hasta el momento no haya hablado. Apure, Rengifo. No tengo otra, no te digo Rengifo. Mía Flores. ¿Perdón? Mía Flores. Mía Flores, pero nuestra amiguita Mía Flores ya habló, pero bueno, vamos a preguntarle igual. Mía Flores, Ay, no. ¿qué tema es ajeno a la obra Ollantay? Profesor, la generosidad, ¿Perdón? creo que es la E o la D, no estoy segura. La E o la C, ¿no? A ver, vamos a ayudar. La D o la E, La D o las la dos E. últimas. Ajá. Los temas principales de Ollantay tú ya lo sabes. Sabes también de qué trata Ollantay. Ollantay trata de el amor prohibido, ¿no? De un guerrero quechua de clase baja como es Ollantay, ¿no? Con el amor que tiene o para Cusicoyo, la hija del Inca. El Inca no quiere que su hija Cusicoyo esté con Ollantay, la esconde en el Ayahuasca. Ollantay, ¿no? Se reprime, se aleja, pero le declara la guerra desde su antisuyo al Inca. 12 años después, se encuentra con Cusicoyo y el Inca, Tupac Inca Yupanqui, lo perdona. Por tanto, en la obra Ollantay hay 2 temas muy importantes. Uno de ellos es el poder y el otro es la generosidad. Son los 2 temas más importantes. El poder encarnado por el Inca y la generosidad encarnada por el Inca Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui era el Inca bueno, mientras que su papá, el Inca Pachacute, era un Inca malo, frío, seco, cortante. ¿Ya? Entonces nos preguntan, ¿qué tema es ajeno a la obra Ollantay? La A dice astucia. ¿Había astucia, profesor? Sí, Ollantay era astuto. Orco Huaranca era astuto. Romiñahui era astuto. El poder, te expliqué que sí. El amor constante, claro que sí, pues no, el amor representado por Cusicoyo y Ollantay.
El fatalismo, no, aquí no hay fatalismo. Eso es en las tragedias griegas. D, 4, la D de dedo. Mía, elija a alguien, por favor, que hasta el momento no haya hablado. 5. Mire, está Eduardo Salaverry, está Fabricio Alexander, está Alison Sánchez, está Leonardo Cagua. Hay un montón de alumnos. Eduardo Salaverry. Eduardo. Sí. A ver. Eduardo Salaverry. A ver, Eduardo, pregunta número 5. ¿Quién tradujo el drama Ollantay, ¿no?, al castellano? Porque estaba en quechua. Sí lo mencioné en clase, recuerdo aquella vez. ¿Quién lo tradujo? Ah, ¿Se acuerda? ¿O nada? ah. Antonio Valdés. Antonio Valdés. Muy bien, Antonio Valdés, ¿no? Se creía por mucho tiempo que él era el autor, porque al final de la obra estaba su nombrecito. Pero se dieron cuenta tras investigaciones en el siglo, a inicios del siglo XIX, que Antonio Valdés solamente era el traductor, ¿no? Muy bien. 5, la A de Alitas Broster, con bastante ají. 6, Profesor, la dígame, 4 ¿puede repetir? La 4. la letra D, Ya, ok. 4D. 6. ¿Qué papel juega Imazumak en el desenlace del drama Ollanta? Le preguntamos a nuestro amigo Leonardo que elija una víctima. Yo escojo a alguien. Leonardo. ¿O quiere que responda yo? A ver, no, ¿dónde está nuestro amigo, el que habló antes? ¿Quién era? Ya, profesor. Yo Yo, Eduardo, perdón. Eduardo, elige a uno o a una. Muy bien, Alison Sánchez. ¿No? Alison Sánchez. Te eligió Alison Sánchez. Alison. Pregunta número 6. ¿Qué es la pregunta más interesante, creo, hasta el momento? Apaguen sus micros, por favor. Profesor, Imazuma, ¿quién? Es que no me acuerdo quién era Imazuma. Ya, vamos a hacerte un pequeño resumen. Imazuka, que era, la hija. era la hija que hay entre Ollantay y Kusikoyo. Es la hija que hay entre los dos. La pregunta es, ¿qué papel juega Imazuma en el desenlace? O sea, al final, casi al final del drama Ollantay. Revela la conspiración de Rumi Ñahui. No es la letra D. La E. La E dice que rescata a Kusikoyo del templo. Muy mal, no, tampoco es la E. Es la B, profesor. ¿Quién dijo la B? Yo. ¿Quién, ¿Quién dijo la B? Dice yo. A ver, vamos a ver quién es ese yo. Ahí está, Mía, ya, perfecto, profesor. Claro, el que... Perdón, aquí está. La letra B. Sí, ella revela. ¿Te acuerdas cuando te conté? ¿No? Le dice al Inca que una mujer llora, grita y se queja de pena, de dolor en el Ayahuasca, ¿no? Le revela la existencia de su madre, ¿no? 6, B de búscala. No, profesor, yo no la quiero. Ya, tomé la clave. 7. Por su origen y tema, el drama Ollantay es considerado quechua, pero por su estructura y publicación es considerado, a ver, habló nuestro, allá, fue Alison, ¿no? Alison, elija una víctima, por favor. Alison. ¿Alguien le podría decir a Alison que estamos en clase? Fabricio Alexander Flores de la Cruz. Ahí está. Muy bien. Flores. Fabricio. ¿Me escucha? Sí, profesor. Ya, listo. Vamos a empezar. Fabricio, pregunta número 7. Que seguro no la vas a hacer. Yo te voy a ayudar. Por su origen y tema, el drama Ollantay es considerado quechua. Pero por su estructura y publicación es considerado. O sea, durante mucho tiempo se creía que
el drama Ollantay, escucha bien, ¿eh? El drama Ollantay era básicamente quechua, pero pasaron años, se hicieron estudios y, mira aquí por favor, y a fin de cuentas quedamos en esto, que el drama Ollantay tiene 3 orígenes, o sea, hay 3 hipótesis. La primera se dice que Ollantay es española, ¿no? El señor Ribagüero, que tú habrás escuchado, este señor Ribagüero decía que Ollantay era básicamente española. Luego aparece otros investigadores y dicen, no, Ollantay no es española, Ollantay es serrana, Ollantay es peruana. La segunda hipótesis. Pero en la actualidad, ¿ya? En el año 2021 se maneja esta teoría de que el drama Ollantay tiene un poco de quechua y tiene un poco de español. ¿Ya? Tiene un poco de quechua y tiene un poco de español, es una mezcla. A esto también se le llama teoría ecléctica, o sea, mezcla. ¿Ya, chicos? Eso es lo que se maneja en la actualidad.